los medios de gracia. Hemos estado, a través de este distintivo que hemos estado tratando, diciendo que el cristiano, para su crecimiento, su madurez espiritual, necesita permanecer en el constante, regular uso de los medios de gracia. ¿Qué hemos dicho que son los medios de gracia? Avenidas, canales, conductos, formas a través de las cuales Dios nos comunica su favor, su amor y sus promesas a nosotros en Cristo Jesús. De una manera quizás muy sencilla pudiéramos decir, son formas a través de las cuales Dios nos ama. Pudiéramos decir, vivimos o necesitamos diariamente vivir alimentados por el amor de Dios. Y los medios de gracia son formas, canales que Dios ha establecido para amarnos. Y yo pensaba, ¿verdad?, en esto del amor de un padre a hijos, y pensaba en mi amor por mis hijos. Y si hay algo, ¿verdad?, que guía la vida de un padre hacia su hijo, no es el comunicarle su amor, ¿verdad? Es decir, todo lo que hacemos como padres a hijos, que involucra diferentes facetas, involucra disciplina, involucra instrucción, involucra enseñanza, involucra juegos, recreación, etcétera, etcétera. Pero todo eso va en el contexto de comunicarle a nuestros hijos que le amamos, que estamos ahí para ellos, ¿verdad? Les queremos asegurar a ellos en su relación con nosotros, ¿verdad? En su dependencia en nosotros como niños a medida que vayan creciendo, etc. Y pensaba yo que Dios hace algo similar, salvando siempre las distancias, ¿verdad? De las ilustraciones humanas a el hecho de quién es Dios, etc. Pero interesantemente, hubo un momento donde Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no hará vuestro Padre Celestial con ustedes? Y esto a mí me da mucho la atención, porque a veces cuando yo miro mi amor por mis hijos, ¿verdad? Y por supuesto nuestro amor y nuestras cosas son imperfectas como humanos, pero yo siento un gran amor por mis hijos. Estoy seguro que a todos los padres aquí les pasa igual. Y si Dios dice que nosotros siendo malos, por supuesto amamos imperfectamente, ¿cuánto más no será ese amor del Padre por nosotros, ¿verdad? Esa intención, ese deseo de hacernos bien, esa bondad, ese cuidado. Los medios de gracia entonces, hermanos, podemos decir que nos son dados para Dios afirmarnos, arraigarnos, edificarnos en su amor. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Pudiéramos ir a muchos pasajes, pero uno de los que leímos la semana pasada, y vale la pena recordarlo, es Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo está orando y tiene esta petición. Efesios capítulo 3. Comenzando en el 16, él dice, para que os dé, ¿verdad? Para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Fortalecernos. Nos fortalece con el poder de su espíritu. Nos fortalece en el hombre interior, ¿verdad? A veces la fortaleza no es solamente no es necesariamente una fortaleza externa o física, ¿verdad? Hay personas a veces físicamente débiles, pero espiritualmente muy fuertes, ¿verdad? Dios quiere fortalecernos en el hombre interior, y esto lo hace por el poder de su espíritu. Pero ahora nos continúa explicando cómo es que esto se da. Fíjense,
Dice, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, este fortalecimiento en nuestro hombre interior es Cristo habitando por la fe en nuestros corazones. Una vez más, ustedes pueden notar ahí la instrumentalidad de la fe. Si se fijan, el agente es el Espíritu. ¿Se fijan? El agente es el Espíritu, que es el agente que está actuando. Nosotros somos el sujeto. Dios está actuando sobre nosotros, y nosotros actuamos también, pero por la actuación de Dios en nosotros. El agente es el Espíritu. Ahora, el Espíritu que fortalece en poder utiliza un instrumento que es ¿qué? La fe. Fortalecidos, ¿verdad? Con poder en el hombre interior, para que habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. So, la fe es el instrumento que nos conecta con Cristo. Es el instrumento de unión con Cristo. Por eso es que decimos que la fe en sí misma, ella no es nada por ella misma. Es como una mano vacía, hemos dicho, es como una cuchara, que lo que hace es conectarnos con aquello que es valioso. ¿Y quién es o qué es lo valioso? Cristo Jesús. Para que habite Cristo por la fe activándose nos comunica, nos hace recibir, nos hace nutrirnos de Cristo Jesús, que es el objeto de nuestra fe. ¿Y qué es lo que sucede cuando esto pasa? Miren ahora. A fin de que, este es el objetivo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Se fijan? Tiene que ver el ser, dice entonces, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. So, ¿podemos ser llenos de la plenitud de Dios? Sí. Podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Podemos ser llenos de la plenitud. ¿Qué cosa es ser llenos de la plenitud de Dios? Lo cual nos fortalece en el hombre interior por su espíritu, habitando Cristo en nosotros por la fe, es ser arraigados en amor. Si se fijan, involucra también el ¿qué? El conocimiento, el entendimiento del amor de Cristo. Y este conocimiento y el amor de Cristo es algo, dice, que excede también a todo conocimiento. ¿En qué sentido, hermanos? Pues ciertamente excede a todo conocimiento en el sentido, hermanos, de que en este mundo el amor de Dios, el amor revelado en Cristo Jesús, es un amor inigualable. Porque dice la palabra de Dios, osara que alguno muriera por el bueno. Lo que conocemos usualmente en la vida es que los hombres se inmolan, se sacrifican por otras personas. Nos podemos sacrificar por un prójimo, por alguien en un momento determinado. Ahora, por un malvado, por un criminal, ¿verdad? Por alguien aborrecible, nos sacrificaríamos. El Evangelio es un amor demostrado de Dios que excede a todo conocimiento humano, ¿verdad? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún débiles, en que siendo aborrecibles a Dios, ¿verdad? En que no teniendo la cualidad de ser amados por Dios en nosotros mismos, por ser pecadores y contrarios a su voluntad, con todo Dios nos amó.
Eso no es algo que podemos entender conforme a la lógica humana. No es algo que se da conforme a los razonamientos humanos. Por eso es que Pablo dice a los corintios, los judíos piden señal y los griegos a sabiduría. Y ahí describió a toda la humanidad. La sabiduría de los griegos en la virtud de los hombres, etc. Los judíos pidiendo las señales para ver el poder de Dios. Y de alguna manera ellos, a través de su obediencia, heredar el reino. Pero el reino venía de una manera incomprensible, aparentemente para el ojo humano. Que dice que para el hombre esto es locura. Locura. Lo dice allá en 1 Corintios capítulo 2. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural son locura. Locura. El Evangelio nos comunica, la palabra de Dios como medio de gracia, nos comunica un favor de Dios y un amor que para la carne es locura, que solo lo podemos recibir en el Espíritu de Dios. La revelación de Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación y nuestra comunión con Dios. Esto es lo que el Espíritu revela. ¿Dónde está eso? Vayamos un momentico a mirarlo para que ustedes vean el contexto donde estoy diciendo en 1 Corintios, y volvemos enseguida a Efesios. Ahí en 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 12 dice, 1 Corintios 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Qué extraño, ¿verdad? Que está el espíritu del mundo. El mundo tiene un espíritu. Wow. Tremendo, el espíritu del mundo. La mente del mundo. ¿Se fijan, hermanos? La mente del mundo. Todo espíritu, los espíritus creados por Dios son espíritus racionales, de mente. ¿Ok? Firme y segura. Y comunican. ¿Qué quiero decir con esto? Que comunican algo. El Espíritu de Dios comunica las cosas de Dios. El espíritu del mundo comunica las cosas de Satanás. ¿Se fijan? Las ideas, los pensamientos, que después Pablo le llama en este mismo libro fortalezas, dice en nuestra mente. ¿Se fijan? Son pensamientos, ideas, ¿verdad? Pensamientos, ideas. Los espíritus, un espíritu es algo que no tiene, ¿cómo se llama? Cuerpo, inmaterial. Y hay espíritus, los ángeles son espíritus, Dios es espíritu, ¿verdad? Pero la forma en que hacen daño estos espíritus es los espíritus malignos, ¿verdad? Como Satanás, es a través de ¿qué? De la mentira. Por eso dice que Satanás es el padre de mentira. El padre de mentira. Por eso es que Dios viene y nos ilumina el entendimiento con la verdad, con la luz. El espíritu del mundo está dormido y emborrachado con la mentira de Satanás. ¿Ok? El Espíritu de Dios viene a dispersar y a iluminar una mente con la verdad de Dios, pero esto es un milagro. Es un milagro porque el hombre natural, apresado en tinieblas con la mentira de Satanás, no puede liberarse a sí mismo. Necesita la acción soberana de Dios sobre su vida a través de la palabra de Dios que ilumina su mente y su corazón. Mira entonces lo que dice aquí 1 Corintios, comenzando en el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que nos sintamos. Para que sepamos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, para que sepamos. Porque a veces nos vamos a sentir mal, pero continuamos sabiendo algo, ¿verdad? A veces estamos tristes, pero continuamos sabiendo algo.
A veces estamos angustiados, pero continuamos sabiendo algo. ¿Se fijan, hermanos? Y nuestras convicciones en Cristo Jesús, la fe que recibe el conocimiento de Dios, ancla nuestras vidas para hacer algo en nuestros corazones. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se fijan? Y no dice lo que Dios nos va a conceder tampoco, sino lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si el Espíritu no enseña, no es el Espíritu de Dios. Si se habla de Espíritu sin enseñanza, no es el Espíritu de Dios. Si se habla de alguna manifestación del Espíritu donde no hay entendimiento y aprendizaje o enseñanza, recházalo. No es el Espíritu de Dios. Ten libertad de rechazarlo, que no viene de Dios. Porque el Espíritu te viene a revelar las cosas que proceden de Dios a tu vida, las cosas que nos han sido dadas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Se fija en versículo 14. Porque para él son locura. Hermanos, no nos frustremos, no nos apresuremos, no perdamos la paciencia cuando tratemos con familias, con amigos, con los cuales estamos tratando quizás de entablar conversaciones espirituales y acerca de Dios, o tratando de evangelizar, porque nosotros no somos los que convencemos. Nosotros simplemente hablamos la palabra de Dios. Damos razones. Pero el que convence, el que ilumina, el que convierte es Dios, a través de su Santo Espíritu. Y ahí tenemos entonces que esperar y confiar en la acción y en la mano de Dios en las vidas de estas almas, ¿verdad? Eso es algo a pensar, porque a veces nos impacientamos, a veces queremos, ¿verdad?, hacer que se traguen la Biblia, darle por la cabeza con la Biblia, y no funciona así. Con paciencia, dejando caer nuestra semilla, esperando en el tiempo del Señor, y el Señor entonces nos va a ir llevando a poder haciendo la obra con ellos. Ok, volvemos entonces, habiendo visto, ¿verdad?, que las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura, pero para nosotros sí las podemos entender, porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Que seamos plenamente capaces de comprender. Versículo 18 de Efesios 3. Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando somos llenos así de esta confianza, de esta seguridad, de este convencimiento, ya volvimos a Efesios 3, de esta confianza, de esta seguridad en el amor de Cristo, vamos a ser llenos del Espíritu, que es ser llenos de su amor. ¿Y qué va a hacer esto en nuestras vidas, hermanos? Va a transformar nuestras vidas. Va a transformar nuestras vidas. ¿Verdad? El ser llenos del amor de Dios transforma nuestras vidas en la misma imagen y reflexión de ese amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. No estamos, ¿verdad? Afirmamos la ley porque al final del día el amor es el cumplimiento de la ley. Queremos saber qué es el amor. Bueno, sí, te voy a explicar qué es el amor. El amor es no les robes a tu prójimo. El amor es no cometas adulterio. El amor es no mientas a tu prójimo. El amor es honra a tu padre y a tu madre. El amor es no digas falso testimonio. El amor es, ¿verdad? Busca el nombre de Dios siempre en tu vida. Hónralo a Él por encima. Eso es amor, ¿se fijan? Por eso es que necesitamos la ley de Dios. Es decir, hay muchas personas que en esto se han desviado y han rechazado la ley de Dios, afirmando el amor. Pero el amor es descrito por los mandamientos de su ley. Los mandamientos de su ley describen el amor de Dios. Si no fuera así, hermanos, si no tuviéramos una guía
¿verdad?, explícita acerca del amor de Dios, estaríamos inventando cosas que no son del amor de Dios, como ha pasado en la historia, ¿verdad? De pronto personas pensaron que irse para un convento y encerrarse allí en un lugar y apartarse del mundo, que eso es cumplir con el amor de Dios. ¿Quién le dijo eso? Otras personas pensaron que el no casarse, ¿verdad?, y de hacer un voto de castidad, eso es el amor de Dios. ¿Y dónde dice eso? Otros pensaron que evitar ciertos alimentos, ciertas comidas, destruir sus cuerpos a base de ayunos y a base de disciplinas estrictas, que esa es la manera de amar a Dios. ¿Se fijan? Por eso es que es interesante, Martín Lutero dice, si la cristiandad se dedicara a mirar a esos mandamientos, nunca terminarían de amar. Solamente, por ejemplo, si tomamos a ese primero de los mandamientos horizontales, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo terminamos de cumplir ese mandamiento? ¿Verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Cuando vamos al mandamiento, tomen cualquier otro, el mandamiento de no robarás. Que no solamente, esto tiene implicaciones, no solamente robar algo en términos material. Una de las cosas con el robo es robarle el nombre a alguien, la reputación, el crédito, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos mal de alguien sin evidencia, cuando no buscamos el bienestar del prójimo, ¿qué estamos haciendo? Robando, destruyendo, matando. Hermanos, tenemos mandamientos que nos enseñan cómo amar. Nos dan pautas explícitas en cómo amar. El amor de Dios por nosotros nos dice que Cristo amó y cumplió la justicia de Dios a nuestro favor. ¿Verdad? Cristo fue el que amó al Padre perfectamente y al prójimo como a sí mismo. Se entregó por el prójimo, y no solo por el bueno, sino por el malo. La palabra de Dios también nos llama a amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Nunca terminamos de amar, ¿eh? Nunca terminamos de amar. ¿Se fijan? Estas son las cosas que Cristo hizo. ¿Se fijan? Este es el amor en el cual Cristo vivió y nos ha cubierto ahora con esa justicia, con ese amor. El amor de Dios en Cristo Jesús, que Él vivió la vida buena, santa y perfecta a nuestro favor para perdonarnos y para levantarnos delante de la presencia de Dios como hijos amados. Cuando nosotros permanecemos en esa palabra que es el Evangelio y la gracia de Dios, comenzamos a ser transformados en amor. Comenzamos a dar frutos de amor en nuestras vidas. No terminamos nunca, pero hemos comenzado. Nunca, ¿verdad? Podemos decir hemos satisfecho la ley de Dios y le hemos dado a la ley de Dios lo que ella pide. No. Pero por el Espíritu Santo de Dios a través de la fe comenzamos a dar frutos de amor a Dios y de amor al prójimo. ¿Se fijan? Esto, hermanos, es lo que es ser fortalecidos en la fe y es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas como medio de gracia. Somos llenos del amor de Dios, que el cual comenzamos a reflejarlo en la transformación del Espíritu. Vayamos ahora, volteamos la página, ahí en Efesios 4, ahí mismo en Efesios 4. Vean ahora otro pasaje que nos habla de la palabra de Dios y lo que ella hace como medio de gracia. Dice, comenzando en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ok? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, esto quiere decir su muerte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje?
Cristo murió y resucitó, arrastrando nuestra muerte y nuestra condenación en su muerte y levantándose a los cielos en vida eterna para darnos vida a nosotros. Y esta vida viene a nosotros no solo en vida eterna, en perdón, en salud eterna, sino viene también en dones que Dios nos da para beneficio de su cuerpo, para beneficio de la iglesia. Y ahora mira qué interesante la conexión con la palabra como medio de gracia. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pregunta, ¿qué tienen en común todas estos, como le llamamos, offices? ¿Cómo se dice? Ministerios, oficinas, dones, llamados. ¿Qué tienen en común todos ellos? Ciertamente los constituyó Dios. ¿Y qué más? La enseñanza. La predicación de su palabra. Se fija, todos son speaking gifts. Son dones ¿de qué? De hablar. Son dones de enseñanza, de predicación, de exposición. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos se caracterizan por el ministerio ¿de qué? De hablar la palabra de Dios. De hablar la palabra de Dios. Ahora veamos para qué. Versículo 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? La función que realizan estas oficinas, estas funciones, ¿verdad? Estos dones en ciertas personas es para perfeccionar, que quiere decir equipar. Quiere decir proveerle a la persona lo que la persona necesita para algo. Es lo que quiere decir esa palabra de perfeccionar. Proveer, equipar a la persona para algo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? La obra del ministerio. Pregunta entonces, ¿qué es lo que equipa a los santos para la obra del ministerio? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios hablada por aquellos con los dones de hablar. La palabra de Dios es dada fundamental y esencialmente para equipar a los santos para la obra del ministerio. Pregunta. ¿Por qué se le llama santos? Porque la palabra de Dios, interesante, muy buena pregunta. Todos los hijos de Dios, Dios los considera santos. Y santos quiere decir aquellos que han sido separados para Dios. Aquellos también que son considerados limpios delante de Dios. Los santos no es una categoría en especial de cristianos, como la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, nos ha enseñado. Lo que vamos a ver en la Biblia es que cuando Pablo le habla a las iglesias, dice a los santos que están en Tamiami. Si Pablo nos hubiera escrito una carta, le hubiera dicho a los santos en Tamiami. Pero yo soy santo. Sí, porque Pablo te está hablando con el apelativo que Dios usa para referirse a nosotros. Y Dios nos dice, tú eres mi hijo santo y amado. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres un hijo que yo he separado y limpiado de pecado para mí. Me perteneces. En esa manera somos llamados santos, ¿verdad? Somos santos porque Dios ha declarado sobre nuestras vidas lo que tenemos esta identidad de santo. Y somos también llamados a ser santos. Tenemos una vocación de santos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que somos llamados a vivir en santidad. No se nos puede olvidar eso, ¿verdad? Somos santos no porque hemos hecho algo para ser llamados santos. Somos santos porque Él nos ha declarado santos. Pero al ser declarados santos y justos, tenemos un llamado a vivir como santos y en santidad. Gloria a Dios. Se fijan, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
fíjense que hay dos, a fin o para, a través de hablar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, exponer el evangelio, los santos son equipados para la obra del ministerio. ¿Qué cosa es ministerio? Servir. Los santos son equipados a servir. Se fijan entonces, la palabra de Dios expuesta, liberada, hablada, equipa a los santos para el servicio en el cuerpo. No, pastor, pero hay que dar una conferencia de liderazgo para poder servir. No, pero hay que dar una conferencia de cómo hacer tal cosa para... Bueno, tal vez esto puede tener vamos a decir, para no ser muy, ¿verdad?, negativos en esto. Pero yo les quiero proponer algo, hermanos. Piensen por un momento. Cuando la palabra de Dios es hablada, que comunica el amor, las promesas y el favor de Dios para tu vida en Cristo Jesús, ¿de qué eres lleno tú? La palabra. Ajá, y que se traduce en qué, como vimos en Efesios 3, en amor. En amor. Y pregunta, cuando alguien es lleno de amor, ¿qué es lo que va a hacer? Amar. Servir. Nos ha pasado algo, la iglesia se ha obsesionado. ¿Cuál será mi don? ¿Qué dones tengo yo? ¿No se han fijado? Descubre tus dones, ven para descubrir tus dones. Y hermano, piensen ustedes en vuestras propias vidas y en vuestra propia experiencia en la iglesia. No hubo un momento que de pronto ustedes llegaron a la iglesia, eran cristianos jóvenes, nuevos, etcétera, y de pronto sintieron un impulso de hacer algo. Y lo hicieron porque fueron impulsados en amor a hacerlo. Y de pronto alguien estaba sirviendo las mesas, y de pronto alguien estaba en la cocina, y de pronto alguien estaba orando y alentando a alguien, y de pronto alguien estaba orando por los enfermos, y de pronto alguien estaba enseñando, evangelizando. ¿Por qué? Porque fuimos llenos de la plenitud de Dios en amor. Por eso es que Pablo le quiere mostrar a los corintios un camino más excelente. Porque cuando el amor nos toma, somos tomados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu no falla en darnos las herramientas para usar ese amor. Algunos la del servicio, otros la de la administración, otros la enseñanza, otros esto, aquello, como dice la palabra de Dios. Pero el equipamiento de los santos es el equipamiento en la fe que se nutre en Cristo, y al nutrirse del amor en Cristo se arraiga en amor. Y comienza a manifestar los frutos de amor en su vida. ¿Se fijan? ¿Y qué sucede con esto? Cuando tienes a creyentes así, están sirviéndose los unos a los otros. Por eso es a fin de que sean equipados para, dice, la obra del ministerio. ¿Dónde estoy? Ajá. Y entonces somos ¿qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la edificación del cuerpo de Cristo, que al estar recibiendo la palabra, los santos somos llenos del amor de Dios. El amor de Dios nos constriñe y empezamos a servirnos los unos a los otros en amor, y el cuerpo está siendo edificado. ¿Cuántas conferencias necesitamos para esto? ¿Cuántos seminarios? Una forma más de demostrarnos el espíritu de que hemos sido escogidos. Ciertamente. Porque el Señor capacita al escogido, no escoge al capacitado. Ciertamente, claro que sí. El Señor va a dejar siempre allí llenar nuestras vidas con su espíritu, y ¿qué traemos? Nada, lo que traemos es que el Señor nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha separado para Él, y Él nos empieza a capacitar. Ese equipamiento viene del Espíritu en amor. Por supuesto, viene con el conocimiento de Cristo. El problema es que nosotros hemos hablado de amor en términos abstractos, en términos que no tienen que ver nada con el conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios es el conocimiento del amor. El amor es el vínculo. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos la Trinidad, dice que Dios vive en un vínculo perfecto y que Dios es amor, ¿verdad?
comenzamos a ver la naturaleza de Dios, el amor de Dios en el cual Él vive en sí mismo y ese amor fluyendo a los pecadores en Cristo Jesús, y esto nos equipa, nos capacita. Ahora, se fijan, excede a todo conocimiento también en esta forma, hermanos. Porque es un conocimiento que tiene que ver con doctrina, tiene que ver con el conocimiento del Evangelio, pero es un conocimiento también que nos captura, que es también práctico en una medida, en una forma. Porque el fruto del Espíritu en mi vida es precisamente el fluir del conocimiento de Dios en mi vida. ¿Se fijan? Lleva consigo un hacer. Lleva consigo un hacer. La fe que actúa por el amor. Esa frase me da mucho la atención en los Gálatas. Lo que importa es una nueva creación, o la fe que actúa o que se expresa en amor. Diferentes traducciones tienen esa frase, ¿verdad? Pero es simplemente la fe que, mirando a Cristo, a su amor, es activada y llevada a amar porque Dios nos amó primero. Y esto no es simplemente un mero entendimiento intelectual, aunque involucra un entendimiento intelectual y doctrinal del conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios también nos tiene. Somos conocidos por Él. Tiene que ver con un vínculo con Dios en este conocimiento, en este fruto, en esta participación en su vida de amor. ¿Alguna pregunta bueno, vamos a terminar esta parte. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado de esta manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe, ¿se fijan? Y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiere decir esto que nosotros vamos a estar sin pecado, moralmente perfectos? No, no quiere decir eso. Pero lo que sí quiere decir es que el creyente puede venir a alcanzar, ¿qué cosa, hermanos? El conocimiento de su posición en Cristo Jesús. El conocimiento de quién es Él en Cristo Jesús. Y venir a esta plataforma, yo le llamo así, a esta plataforma de seguridad y de confianza. Esta plataforma de madurez, ¿verdad? Que es donde nosotros, habiendo crecido, ¿verdad?, en el conocimiento de cuál es nuestra posición en Cristo Jesús y su amor por nosotros, ahora somos afianzados y arraigados y no podemos ser movidos fácilmente. Porque ahora estamos maduros en nuestra relación con Dios. Lo dice de esta manera, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. ¿Qué cosa es un niño fluctuante? ¿Verdad? Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se fijan? Estratagemas de hombre, el engaño, las artimañas del error. Pero el que está afianzado en el amor de Cristo pierde el temor a los hombres. O comenzamos, ¿verdad?, a afianzarnos en que ya nosotros, como dice Pablo, si yo agradara a los hombres, ¿verdad?, no sería un ministro de Cristo. Es decir, servimos a los hombres en amor. Pero comenzamos ahora a no caer en las artimañas del enemigo. Las artimañas, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas? Engañarnos. Engañarnos en duda, en inseguridad y en temor. Y en temor. Y una de estas cosas es el temor a los hombres. Temor a los hombres. Por eso es que Pablo y los apóstoles hablan mucho de aquellos malos obreros que se enseñorean del cuerpo. No llevan al cuerpo a Cristo,
para que Cristo se enseñoree de ellos en amor, sino que apresan al pueblo con sus manipulaciones para a través del temor dominarlos y controlarlos. Eso es enseñorearse del pueblo. Y esas son las artimañas del error. Por eso ustedes se fijan, las religiones del mundo están basadas en el temor, hermanos, al final del día, ¿verdad? Por ejemplo, si te va a la idea del karma, el karma es lo que tú hagas, eso te viene para atrás. Pórtate bien para que te vengan cosas buenas, ¿verdad? Parece muy, muy bueno, pero si no te portas bien, ¿qué te va a venir? Entonces, con todo lo que te venga, ¿cuánto nos ha pasado? Hermano, esto me está viniendo por esto. Me está pasando esto en mi vida ahora. ¿Será por aquel error que yo tuve? Oh, esta es la paga por esto que hice. Oh, ahora me estoy recibiendo esto porque... ¿Cuántos hemos pensado así? ¿Yeah? ¿Qué necesitamos? Pararnos en la plataforma de ¿qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús a nuestras vidas. No quiere decir que Dios no nos discipline, que Dios no esté obrando en nosotros de diferentes maneras, pero que Dios, como vamos a ver en la última distintivo, lo está haciendo a través de su amor. Vamos a leer ese pasaje, ya que estamos hablando de esto, ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Sí. En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a comenzar allí en el 7. Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el 7. Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el 7. Dice, amados, amados. Mira, esa es otra manera, Evelyn, en que nos llama Dios amados. Santos, amados. Santos, amados. ¿De qué otra manera nos llama? Hay diferentes maneras. Hijos, escogidos, amigos, los perdonados, diferentes formas en que ustedes van a ver que son cosas que Dios ha hecho por nosotros, Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso es que decimos que la gracia de Dios es efectiva en producir frutos en nuestras vidas. Ciertamente, podemos ser muy inmaduros y nuestro amor puede estar muy contaminado y el pecado puede hacer grandes estragos en nuestra vida, pero no hay un hijo de Dios que no ha comenzado a amar a Dios, que no ha comenzado a nacer en él el fruto del amor. ¿Y por qué es que nace este fruto del amor? Como vamos a ver, porque hemos sido amados por él. El problema está, como hemos ¿verdad? Hablado muchas veces, las personas que simplemente se enfocan en esto, la evidencia. Tú amas, porque si no amas no eres un hijo de Dios, ¿verdad? Eso es verdad, pero ahí no es por donde nosotros canalizamos esta verdad. Canalizamos esta verdad por el amor de Dios a nosotros primero. El amor de Dios a nosotros primero. Y en esa confianza, en esa promesa, es que nos entregamos a amar, ¿verdad? Sigue diciendo entonces, en esto se mostró el amor de Dios, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Se fijan? El Evangelio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, si nosotros solamente nos enfocamos y hacemos como un instinto el simplemente decir, tengo que ver mi amor para asegurarme que soy un hijo de Dios. Hermanos, esto es una fórmula que te va a causar grandes problemas. Porque lo que tú vas a ver muchas veces es la falla de tu amor por Dios.
Vas a ver las formas en que no amas a Dios y has dejado de amarlo. Pero Dios quiere, y es lo que ve el Hijo de Dios, que veas y que entiendas que Él te ha amado primero. Que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros le hemos amado. ¿Se fijan? ¿Cuál es la primera línea de venir a las promesas de Dios? El amor consiste no en que yo he amado a Dios primero, sino en que Él me ha amado. Ve allí. Ve al amor de Dios primero. Que a través de la fe y la confianza en ese amor, entonces vas a oír el llamado a amar y vas a caminar en frutos en ese amor, asegurados en el amor de Dios. ¿Se fijan? No tenemos que rechazar la verdad de que el Hijo de Dios es uno que ama y el que no ama no es hijo de Dios. Eso es correcto. El problema está cuando hay pastores y maestros que quieren hacer de esto la base para el amor, la base para corroborar la evidencia de que somos hijos de Dios primero. Y a donde tenemos que ir primero es a la promesa de que Él nos ha amado cuando nosotros no le amábamos. Que ninguna falta de nuestro amor a Él o a otros es la base de su amor a nosotros. Por eso dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿se fijan, hermanos? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amaos así como Dios os ha amado. Perdonaos así como Dios os ha perdonado. ¿Se fijan? Lo que Dios nos llama a hacer siempre procede de lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que Él nos llama a hacer nunca es la condición de lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la distinción entre la ley y el evangelio. Es el nuevo mandamiento. ¿Qué quiere decir el nuevo mandamiento? Que la ley decía, por eso es que dice la palabra de Dios que la ley no es de fe. Porque la ley dice ama y vivirás. Pero el nuevo mandamiento dice ama porque ya vives. No ama para vivir. Ama porque has sido amado. Ya has sido amado. Y estás seguro en su amor. Ama. Ya has sido perdonado y estás seguro en su perdón. Perdona. ¿Se fijan? Y ese es el cristianismo. Sigue entonces diciendo, vamos al versículo 16. Versículo 16 de 1 de Juan 4. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocido y creído. Conocido y creído. Qué interesante, ¿verdad? El amor de Dios lo tienes que creer. Lo vas a conocer y lo vas a experimentar, pero tienes que creerlo. Porque el amor de Dios no es primero un sentimiento. Es una acción que Dios ejecutó en Cristo Jesús por ti. ¿Te fijas? Es la persona y la obra de Dios a tu favor. Por lo tanto, cuando no nos sentimos amados, ¿verdad? No tenemos que buscar el sentimiento de sentirnos amados, sino oír la palabra de Dios que nos dice cómo Dios nos amó, que es el evangelio. Dios a través del oír de su palabra. Por eso en Gálatas capítulo 3, no vayan ahí ahora, pero apúntenlo. Gálatas 3 del 1 al 5. Pablo le dice, creo que en el 3 o en el 4 a los Gálatas, habéis recibido el Espíritu de Dios, del 1 al 5, habéis recibido el Espíritu de Dios y Dios hace maravilla entre vosotros por el oír de fe o por las obras de la ley.
¿Por el oír de fe o por las obras de ley? Es decir, ¿qué quiere decir? Dios te da el Espíritu basado en las obras de obediencia que tú haces. Dios obra en tu vida sus maravillas basado y como condición en tus obras de obediencia, o a través de ¿qué? Del oír con fe. Qué interesante. Esto es lo que sucede, hermanos. Y vamos a una ilustración. Dios nos quiere hablar de su amor. Dios es amor. Dios nos habla de su amor, que es el Evangelio, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y al hablarnos de su amor, no nos está hablando como a veces decimos, las palabras se las lleva el viento. Muéstrame, alguien que te está hablando. ¿Cuánto digo personas? Yo te amo, pero no te lo muestran, ¿verdad? Dios no solamente, muy importante para Dios, sus palabras. Dios a través de sus palabras obra algo en nosotros. Y es la fe para recibir y creer su obra. Su palabra produce en nosotros confianza porque nos abre los ojos. No es una fe ciega. Lo que hace la fe, que es un don de Dios, es a través del oír de su palabra, nos abre los ojos para ver lo que Dios ha hecho por mí, discernirlo, aquilatarlo y creerlo. Yo te amo, yo soy tu Salvador, yo di mi vida por ti. Tú eres un pecador, mereces el infierno, mas yo te he amado, no te dejé en la perdición, entregué mi vida para salvarte. Este es mi amor a tu favor. Eso que hace, hermanos, gana nuestros corazones para Dios. Gana nuestros corazones en gratitud a Dios, gana nuestros corazones en servicio a Dios. ¿Se fijan? Ahora, pregunta, ¿esto es algo que nosotros podemos controlar? Si fuera por el hacer de la ley, lo podemos controlar. Tienes que hacer tal cosa. Gálatas 3 me dijo. Gálatas 3, 1 al 5. Puedes controlarlo, porque es algo que está basado en lo que tú haces. ¿Te fijas? Obras. Yeah. Pero aquí tienes que escuchar. Escucha su palabra y créela. Eso, y así obra Dios. Así, por eso es que son medios de gracia. Son medios a través del cual Dios nos comunica su palabra y lo que Él ha hecho por nosotros. No quiere decir que nosotros rechazamos las obras y la ley y la obediencia y lo que el cristiano tiene que hacer. No. Simplemente mostramos la naturaleza de la vida del creyente y cómo es que Él obra en nuestras vidas. Y tiene que ver, como dice Cristo, permanecer en mi palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿verdad? Y esta es la palabra del amor de Dios en nuestras vidas, que nos enfoca en lo que Cristo ha hecho y en su amor a nuestro favor, lo cual, sin nuestra, decisión o fuerza de voluntad, nos gana para Dios, cambia nuestra voluntad, activa nuestra voluntad. ¿Se fijan? El cristianismo no es un activar de nuestra voluntad por nuestras fuerzas y nuestros compromisos. Es el Dios que cambia nuestra voluntad, que nos da una nueva voluntad, que nos da nuevas afecciones, y esto es un milagro por el oír de su palabra. Dice entonces, nosotros hemos conocido y creído, versículo 16 de 1 de Juan 4, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado, una vez más la misma palabra, ¿se fijan? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Qué quiere decir la unidad de la fe? ¿Qué quiere decir aquel que se ha asegurado en el conocimiento del Hijo de Dios? Aquel que ya no va a ser llevado de aquí para allá de todo viento de doctrina. ¿Quién es ese? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
la justicia de Cristo a nuestro favor. Él es justo, Él me declara justo. Él es santo, Él me ha declarado santo. Él es sin pecado, Él ha perdonado mis pecados. Como Cristo es delante del Padre, dice la palabra que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la estatura de un varón perfecto. Esto es, hermano, lo que pudiéramos llamar, si queremos, ¿verdad?, perfectos en fe, maduros en la fe. No podemos alcanzar madurez moral, perfección moral. Pero sí podemos alcanzar perfección en fe. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Madurez en fe. Una plataforma donde nosotros, ¿verdad? Esto no quiere decir que la fe pueda menguar y que es atacada, ¿verdad? Pero que hemos venido al pleno entendimiento y conocimiento de nuestra posición en Cristo. Se pregunta, ¿eso lo tienen todos los creyentes? No. Y vemos cómo viven sus vidas en temor, avasallados muchas veces por el hombre, en el temor al hombre, en la cobardía, ciertamente. Estas son las cosas que yo creo que está hablando Pablo en Efesios, donde nos dice la unidad en la fe. Estas son las cosas que nos hablamos los unos a los otros para poder alcanzar esta estatura, ¿verdad?, en fe de nuestra posición en Cristo Jesús. Dice, versículo 18, continúa diciendo Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ok, si yo digo ahora, tengo que hacer esto porque si no Dios me va a castigar, ¿estoy haciéndolo por amor? Por miedo. Por temor. Y eso es un amor que no ha madurado. ¿Se fijan? Ciertamente el crecimiento del creyente es en vivir una vida cada día más afianzada en la confianza de hijo, en el servicio libre por amor. Y esto, por supuesto, estamos creciendo en él toda la vida, ¿verdad? Pero cuando Dios nos pone en esta plataforma de la seguridad en Cristo, nuestro crecimiento ahora es de un punto de ¿qué? De madurez. Es como le dice Pablo también a los filipenses. No voy a esos pasajes, simplemente me vienen a la mente, ¿verdad? Pero pueden, en los Filipenses capítulo 3, Pablo dice, a los que somos maduros, si se refiere a los maduros, ¿sí? Y a la misma vez Pablo dice, para que alcancemos madurez. Para nosotros necesitamos venir a ser maduros. ¿Qué quiere decir venir a ser maduros? ¿Cómo alcanzamos la madurez, hermanos? La plataforma de la confianza, de la seguridad en Cristo Jesús, de que hemos sido librados de la condenación eterna y somos hijos amados en Él. Hemos venido a poner nuestra confianza en la promesa de Dios, que Él ha dicho que me ha perdonado, que Cristo Jesús, como Él es delante del Padre, así soy yo delante de Dios. Que como el Padre ama al Hijo, así me ama el Padre a mí. Es decir, he venido a entender eso, ¿ok? No quiere decir que he venido a poder llegar a toda profundidad de ese conocimiento. No, pero ya he venido a esa plataforma. ¿Me entienden? Estoy hablando humanamente, pudiéramos decir, ¿verdad? Dios me ha puesto en esta plataforma de la madurez, donde podemos entender nuestra posición en Cristo Jesús de una manera clara, cabal. Y ahora lo que queda es, como decía Pablo en Efesios 3, profundidad, ¿cómo se dice? Longitud, altura. Es decir, es lo que vamos a hacer en toda la eternidad. ¿Qué va a hacer Dios en toda la eternidad? Nos va a amar. Y nosotros a Él. Y nosotros los unos a los otros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros los cristianos? Creciendo en ese amor, en el ser amados por Dios. Por eso digo que no es solamente un mero
entendimiento intelectual. Sí, viene por la mente y por el entendimiento. Pero esa mente y ese entendimiento alcanzado por ese amor afecta también toda nuestra vida. Trae consuelo, consolación, trae gozo, trae paz, trae misericordias. ¿Se fijan? Afecta nuestras vidas, como la Biblia lo describe de esta manera, nos hace participar de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Ese amor por el entendimiento, ese amor de que la fe percibe y recibe, afecta nuestras vidas en toda su extensión, afecciones, voluntad, ¿verdad? Porque el amor de Dios nos alcanza y nos convertimos ahora en el objeto del amor de Dios. Por eso es que Pablo también dice, nosotros que conocemos a Dios, dice, entonces después lo vira y dice, bueno, más bien siendo conocidos por Él. Eso lo dice allá en Gálatas, ¿verdad? Nosotros que conocemos a Dios, más bien siendo conocidos por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que nosotros conocemos a Dios es cuando somos recipientes de su amor. Nos convertimos en el objeto de su amor. Él actuando sobre nuestras vidas. Dios no es solamente un objeto allá para yo descubrir como el método científico y yo venir con mis percepciones a poder descubrirlo, etcétera. No, Dios viene a mi vida y revela su amor y me ama. Dice, nosotros los que amamos a Dios, no, pero que Él nos ha amado primero. Nosotros que conocemos a Dios, no, los que hemos sido conocidos por Él. ¿Se fijan? Siempre vemos este tipo de expresión en la Biblia, ¿no? Y bueno, lo tenemos aquí, es este amor que se va perfeccionando porque el temor va quedando a un lado. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Él porque Él nos amó primero. Volviendo a Efesios ya para terminar en esta noche, hermanos. Ahí en Efesios 4, entonces, vemos que de esta manera las artimañas del error empiezan a no hallar efecto en nuestras vidas. ¿Se fijan? Venimos ahora a fortalecernos en Cristo Jesús. Y siguiendo, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Se fijan? Recibe su crecimiento para ir edificándose una vez más ¿en qué? En amor. Para ir edificándose en amor. Por eso Pablo cuando le escribía a los romanos decía, quiero ir a vosotros para impartiros un bien espiritual, pero para que también yo ser edificados por ustedes, ¿verdad? Pablo, el apóstol, también el profeta, también el predicador maestro, iba allá a hablar la palabra de Dios, impartiendo la palabra, edificaba aquel pueblo, hablando también la palabra Pablo y sirviéndole en amor, eran edificados los unos a los otros. Y por eso, hermanos, para terminar ya también les dejo con el Colosenses. Aquí en Colosenses hay dos versículos que quería darles rapidito, no voy a abundar en ellos. Ahí en Colosenses capítulo 3, 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Se fijan los cantos? La palabra de Cristo mora en abundancia y es una forma en que lo hace es como
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los cantos de los santos en la comunión es esta palabra cantada. Los cantos tienen que ver con la palabra. Si no cantamos la palabra, ciertamente, y cantamos cualquier otra cosa, no nos edificamos. Pueden haber muchas canciones bonitas, hermosas, y podemos escuchar cualquier canción saludable, etcétera. Pero las canciones que son medios de gracia, utilizadas para la adoración al pueblo, deben ser canciones que nos comuniquen de esta sabiduría y de esta instrucción en Cristo Jesús. Es lo que tratamos de seguir en nuestra iglesia, ¿verdad? De que las canciones puedan ir siempre a exaltar el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo que Él ha hecho, su persona, su obra a nuestro favor. Finalmente vayan a Sofonías en el Antiguo Testamento. Con este sí cerramos. Sofonía 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? En esta forma poética del profeta podemos ver la comunicación de Dios, de su amor a su pueblo, ¿verdad? Él está en medio de ti. En medio de gracia, la puerta donde Jehová está en medio de ti. Donde vas a reunirte ahí con Él. Él salvará, Él te salva, está ahí para salvarte. Se gozará sobre ti con alegría. Está ahí para decirte, cuando yo miro a mi hijo, hoy lo miraba dormido y algo se me movía dentro de mi corazón, ¿verdad? Me gozaba en él mirándolo. Si eso soy yo, que soy un padre malo, como dice Cristo, ¿cuánto más no será Dios? ¿Cómo mirará Dios a su iglesia, a su pueblo? Wow. Maravillado. ¿Verdad? Se goza con nosotros, se regocija, nos ama. Está allí para qué, dice, para aquietarnos con amor, nos aquieta con su amor, su paz. Es ese amor comunicado a nuestras vidas. Se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Quiera Dios que el Señor nos ayude, hermanos, a poder cada día vivir en la permanencia de este amor. Y que este amor nos santifique, nos purifique, nos preserve, nos guarde hasta que Él regrese. Amén.